Hola, déjame ver dónde está el micrófono puesto. No salieron las diapositivas en la sesión pasada. ¿Las qué? Pues no Pasaron, las. o sea, No, no, hubo no, necesidad. no hubo necesidad y ahora lo voy a hacer de la misma manera. ¿Transmitieron lo que van a transmitir? Esta no, pero se va a grabar y después la vamos a subir. ¿Está bien? Muy bien. Muy bien. ¿Ya todos conocen 3.14? ¿Vero, me dice que va? Sí. ¿Has tomado cursos acá? Sí, acabo de tomar el de Mundo Astral. Muy bien. Ok. Nada, ¿verdad? Lo que te platican. No lo platico. Lo que escuchas. No le platicas. No, más bien es que. Ay, no tengo curso. Tiene curso, muy bien. Pues, bueno, les voy a dar una introducción de lo que es Conciencia 3.14. A quien no lo conoce, bueno, somos una empresa dedicada a tratar de elevar la conciencia de las personas para que alcance su máximo potencial, en pocas palabras, ¿sí? En esto hay algo muy bueno y que tiene que ver mucho con la charla de hoy, que se llama Game Over, ¿no? Y podemos crear las reglas del juego en este mundo. Y este es un ciclo de conferencias que con este termina, ¿sí? Pueden ver las demás en internet, están ahí. Si me escriben en WhatsApp, ahorita les doy mi WhatsApp y les puedo mandar los links. Está súper chido porque creé cuatro conferencias. La primera era pendejadas en conciencia. Aparte son las pendejadas que nos pasan, eso estuvo muy divertida. Y fue una manera de poder poner en un contexto todo lo que nos ocurre en nuestra vida, todo, porque mucho de lo que somos, si ustedes se fijan, uno va al psicólogo, va a tomar cursos, ¿para qué? Pues porque uno ha tomado ciertos caminos, vamos a llamar así, ¿no? Algunas pendejadas que hemos hecho en la vida, que nos han dolido, nos cuestan trabajo digerir, etc. Y usamos ese tipo de herramientas, o sea, y estas pendejadas que nos pasan tienen un nivel de conciencia bastante alto, pues hay algunas pendejadas, porque estas son las que nos hacen realmente elevar la pregunta, ¿no? ¿Para qué existo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Todas estas preguntas son muy esenciales, necesitan ser respondidas, ¿sí? Y yo siempre he dicho, cuando uno tiene una pregunta, cualquiera que sea, si la pregunta más grande en el universo, nosotros ya tenemos la respuesta. Eso a mí va a llegar, ¿sí? Y así es también con todos los deseos y cosas que queremos que ocurran en nuestra vida, también, ¿sí? Todo lo que queremos que ocurra en nuestra vida también está por ocurrir. El asunto es que es muy diferente a estar pensando, ¿sí?, en lo que quiero en la vida y estar sintiendo otra cosa y estar viviendo otra. Son cosas sumamente diferentes. Y ahí hay lo que le llamamos, ¿no?, una incongruencia. Esta incongruencia nos lleva a decir que estamos haciendo muchas pendejadas porque tomamos las decisiones basadas en qué, ¿sí?, en lo que yo quiero, en lo que yo quiero alcanzar, lo que es mi ideal, ¿sí? Pero lo que es mi ideal yo lo veo en un futuro y le pongo la emoción en el futuro, un pedazo de emoción, y la otra ¿dónde se queda? En el presente. Y ese otro pedazo de emoción que se queda en el presente, que es puro pinche miedo, es puro miedo. Entonces la mayoría de nuestras creaciones y todo estamos pensándolas a través, y cuando yo digo miedo voy a empezar a dejar de usar esta palabra y me voy a enfocar más en las palabras exactas, ¿no? Carencia. La carencia está pegada al miedo, ¿sí? Entonces cuando yo estoy queriendo alcanzar algo en mi vida, ¿sí?, estoy queriendo alcanzar ¿desde dónde? Desde el punto de la carencia. La mayoría de las veces es que quiero esto porque me hace falta, ¿sí? Entonces yo lo estoy pidiendo porque me hace falta. Estoy creando una necesidad innecesaria en mí, ¿sí? Esto es muy diferente, la necesidad, a un deseo. ¿Saben ustedes la diferencia entre la necesidad y un deseo? Si ustedes se fijan hasta en el léxico que hablamos, todo lo que en el léxico, pues en el léxico se habla, bueno, también puede ser de series,
Pero siempre estamos usando la palabra, es que necesito esos tenis, necesito ir a ver a Luis Miguel, necesito unos pinches tacos, necesito tomar una michela. Todo, ¿no? Todo se convierte en una necesidad. ¿Y los deseos? Muy pocas veces yo escucho a las personas que dicen, yo deseo esto otro, porque los deseos se los atribuimos a la Disney, a la lámpara maravillosa, a la magia, a saber qué chingados, ¿no? Ajá, algo muy lejos y algo inalcanzable, pero las necesidades no. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que las necesidades son siempre llenadas, porque lo tenemos desde la impronta, desde bebés. Tengo una necesidad de comer, lloro y ya se ve. El niño no tiene un deseo de comer, una necesidad de comer, ¿no? Por eso grita. Si tiene una necesidad de que le limpien el culo, ¿por qué? Porque le arde. Sí. O sea, esas son necesidades porque está poniendo en peligro alguna parte del cuerpo, cualquier parte del cuerpo que se siente en peligro, todo el cuerpo se pone en peligro, ¿sí? Es por eso que podemos correr, es por eso que tenemos dolor, la sensación de dolor y todo esto. Todo esto tiene mucho que ver con el tema de hoy, porque a través de lo que hemos visto en las conferencias pasadas, bueno, las pendejadas es eso, ¿no? Las pendejadas me ayudan a mí a elevar mi conciencia, y cada una de mis pendejadas que he hecho toda mi vida me han ayudado a ir en búsqueda, a ir a la realización, ¿sí? Y sobre todo, te caen veintes. ¿Ya la regaste? Y ya te olvidas, te castigas a ti mismo y ya haces tu drama, ¿no? Y ya después dices, mira, me cayó el 20. Y cuando te cae el 20 hay la transformación del pasado, del gran error el gran error entrecomillado que hiciste, ¿sí? Lo conviertes en ¿qué? En ese momento, cuando te cae el 20, se transforma el pasado, el error, ya no se convierte en error, se convierte en un aprendizaje, eso cambia mi presente, mi percepción de la realidad cambia por completo, ¿no? ¿Sí? Porque supongamos que a mí me corren del trabajo porque, pues me corren del trabajo, ¿no? Por inepto. Llega el director de la empresa, te corro por inepto. Entonces, pues yo me deprimo y todo, me agarro la onda, veo todas las acciones que pasaron, ¿no? Pues es que a lo mejor sí estoy bien inepto. Y después, pasaron muchos estados, ¿no? No, es que el inepto no soy yo, soy ese güey. Ese es el director, él es el que es mamón y todo esto. Y después caes a la cuenta, ya que tienes un mejor trabajo, que tú estabas pidiendo tener un mejor trabajo. Y no tenías las agallas para salirte de ese trabajo y buscar uno nuevo. O a lo mejor tenías algunas propuestas nuevas de trabajo y no las tomabas porque quizá no era lo que realmente buscabas. Quizá no ganabas lo suficiente, quizás no te valoraban, pero tú estabas pidiendo un nuevo trabajo. Pues el universo contesta siempre sí a todo y de mucho. Entonces, pues tú no puedes tomar la decisión, te sacan de ahí, ¿no? Para que se puedan dar las decisiones. Entonces, realmente esto, de lo de que estamos en la conferencia 1 pasada de las pendejadas, pues no tienen, las pendejadas pues realmente no existen. Es mi percepción de verla, y todo tiene que ver también con el amor propio que tengo hacia mí, ¿verdad? De ahí yo voy a ver en la escala del nivel de las pendejadas, y como yo en algún momento mi amor propio era tan pobre que yo cualquier cosa la veía como un Monte Everest, imposible yo de poderla realizar, ¿no? ¿Tienen frío? Pues también. Entonces ya en la segunda conferencia, esto hablamos ahí, y en la segunda conferencia fue el milagro del presente. Esta conferencia también fue muy padre, porque hablamos de cómo estar en mente presente realmente empieza a cambiar nuestra percepción de la realidad, ¿sí? Y hay muchas personas que vivimos o viven atormentados por el pasado y acciones del pasado. Y también viven atormentados por lo que nunca obtienen del futuro, pero nunca están en el momento presente. Siempre están pensando en lo que quisieran. Yo conozco, y ustedes también, que están en una fiesta, están todo bien chingón, se van a la playa, y ya están en la playa, está todo madre, ¿no? De aquí, por donde quieran, no sé, todo sabroso. Y ¿sabes qué? Estuviera bien chido, no manches, estar allá en un bote y la chica. A ver, güey, tienes 10 minutos aquí, güey, o sea, ¿por qué no disfrutas? Nunca estamos en el momento presente.
¿Por qué no agarras tus manos y las metes a la arena? ¿Hace cuánto no lo haces? Las metes hasta acá y se siente bien rico y dices, mira, este sí el tiempo presente, no haces angelitos, yo qué sé. ¿Sí? Pero no, estás en el futuro y nunca estás en el presente. ¿Sí? ¿Y en dónde vivimos el presente? En la pinche foto, ¿no? Que salga la foto. Y no estás viendo el presente, estás en un concierto y tampoco estás viendo el presente. Estás viviendo el futuro de tus fotos. Yo me acuerdo cuando estaba chico. Chico. Es un chico. Yo así como que, Los 2, 3, ¿no? Cuando fui a que le prendieran la luz del Roxy de nuevo, ¿no? Y pues yo iba mucho al Roxy porque estaba más joven, no más chico, más joven. Y los conciertos eran bien chingones. Tú ibas, te empujaban, había todo era fiesta, te empujaban, te pegaban, no había bronca, todo padre, ¿no? Y todo el mundo estaba viendo el concierto, todo el mundo estaba viviendo la canción, todo el mundo cantaba y se jalaba la ropa. Ahora todo el mundo está así. Qué pesadilla, y tengo una banda de rock. Y según yo voy a cambiar eso, es uno de mis propósitos en la vida. Regresar los Grammys al rock y la otra, que la gente se vuelva a ensuciar bailando el rock. Entonces, no estamos en el tiempo presente. Y el tiempo pasado, mucho pasado que crea. ¿Saben lo que crea mucho pasado? Depresión. ¿Por qué? Porque dicen, pero si mi pasado fue a toda madre. Sí, pero la añoranza del pasado te hace entrar en depresión por no vivir el momento presente. ¿Sí? ¿Y el futuro qué genera? Ansiedad. Muchísima ansiedad. ¿Sí? Porque quiero alcanzar eso, entonces tengo que hacer todo lo o no lo tengo y así, ¿no? Y se empiezan a crear necesidades innecesarias. Ya no son deseos, se vuelven necesidades por las cuales, ¿qué es la ansiedad? ¿Qué es el estado de ansiedad? ¿Saben lo que pasa en el cuerpo cuando estás en ansiedad? Yo soy un experto en eso. Y tuve un trastorno de ansiedad generalizada, que he dicho que jamás se me va a quitar. Y se quitó. El asunto de poder conocer en dónde estoy parado, para qué vivir en el presente y todo eso, me hizo quitarme el trastorno de ansiedad generalizada. Cuando uno tiene ansiedad, ¿sí? Se dispara todo un sistema en el cuerpo de que está en peligro todo el tiempo, peligro de muerte. O sea, la sensación por dentro, todos los químicos en el cerebro y en el cuerpo se activan, imagínate. Y estar aquí sentado así, y vivir así con todas las ganas de salir corriendo como una gacela, como si hubiera un pinche león aquí. Es una situación terrible y así es como estamos en el futuro, ¿no? Entonces todo esto que nos trae enfermedades, yo ya no puedo responder al presente de una manera adecuada, estoy respondiendo como estoy respondiéndole al futuro, ¿no? Con ansiedad o con depresión, ¿sí? O con la paz, o con nada más el viaje tan ligero que da el presente de un momento, porque el presente nomás nos llega así, ¡ay, qué bonito! Y ya se nos va al futuro, ¿no? Y del futuro al pasado, así no pasamos. Entonces hay un asunto ahí muy chido. No voy a dar otra vez esa conferencia, pero está muy padre que si estás en el momento presente, y eso les voy a pedir en esta conferencia, estar en mente presente. ¿Qué pasa cuando yo estoy en mente presente? Yo me olvido del pasado, me olvido del futuro y solo tengo este momento aquí. Entonces todas mis emociones, todos mis problemas de trabajo, todo empiezan a desaparecer, ¿sí? Es como un estado de meditación, ¿sí? A mí me costaba mucho meditar y vi que si están tratando de estar trabajando en poder estar en mente presente, llegué a estar en un estado de meditación manejando y escuchando a Korn, una banda de metal pesado. Y estar en un estado de meditación, de contemplación. Y luego soy baterista, entonces estoy con los gritos así y luego Ajá. Entonces, ¿qué pasa cuando yo estoy en mente presente? Cuando uno está en mente presente no hay nada que le obstruya poder ver con claridad todo. Entonces, cuando estamos en mente presente hay conciencia sí o sí. Hay apertura de conciencia. ¿Por qué? Hay comprensión. ¿Qué es la comprensión? Observar sin juzgar. Se van todos mis juicios y solo estoy observando. ¿Qué estoy observando? El SIDA, esto, el otro. Entonces eso, mientras yo estoy estimulando la mente presente, ¿sí? Esta percepción de mente presente empieza a hacerse más grande y empieza, mira, a devorarse del pasado y el futuro, lo empieza a agregar a la sensación de la mente presente.
entonces empezamos a tener estos niveles de pasado y de futuro, ¿sí? Se empiezan a eliminar, y lo empezamos a agregar, ya tenemos más conciencia. Cuando no estamos en mente presente, te imaginas, todo lo que tú tienes que ver en el día y tienes problemas en el trabajo y el estrés laboral, ¿eh? Toda esta percepción tan grande se hace así. Por ejemplo, ahorita, ¿no? Yo tengo una administración de empresas también con un amigo, cierre de mes, estábamos, el primer mes, me estaban llame ahorita, y dije, ¿cómo chingan? Dije, ¿no? Entonces, pero inmediatamente en el cómo chingan, pum, te desconectas. Porque ¿qué pasa si yo me enrollo con eso? Mi percepción se va a esto. Y mi percepción es completamente cerrada, obtusa, cuadrada, y ya me olvido de todos los detalles de la realidad, de lo que yo tengo alrededor. Y yo ya no puedo hacer nada, además ni siquiera puedo resolver el problema, porque estoy metido en el problema. Y como dijo, ¿quién fue ese? ¿No? Fue el que dijo que un problema no se podía resolver desde el punto de su creación, tenía uno que salirse del problema. Entonces, la mente presente nos permite salirnos de todos los problemas en los que estamos, de hecho, eliminar todos los problemas, porque ahorita dime tú, yo que puedo arreglar ahorita ya a 7 de la noche dando una conferencia todos los asuntos de mi empresa. Nada. ¿Sí? Pero nosotros, si nos encerramos en eso, ahí se crea todo mi futuro. ¿Cómo lo voy a resolver? ¿Cómo lo voy a resolver? ¿Cómo lo voy a resolver? ¿Sí? Y yo llego a casa y se me olvidan mis niños, no sé, mi familia o algo así, ¿no? Todo lo que, si ustedes tienen familia, pues eso, ¿no? Yo llego y con mis perros ya me hago bolas. Pero tienen familia, llegan y entonces no le ofrecen nada a la persona más que le ofrecen ese cuadrito de estrés, mira, te lo entrego, pum. ¿Sí? Entonces esto empieza, ¿qué es lo que pasa con nuestra percepción de la realidad cuando tenemos una estrechez y no es de mente? ¿Sí? Es de mente presente. ¿Qué pasa? Pues todo se convierte difuso, feo, la comunicación no fluye, mis pensamientos ya no son de creación, de crear, ¿sí? Se vuelve victimismo y una serie de cosas súper feas. Entonces, bueno, acá en esa conferencia vimos cómo poder empezar a agregar el pasado y el futuro estando en mente presente. Y cuando estás en mente presente, pasan milagros. ¿Qué son los milagros? ¿Sí? No es que yo me pongo a sanar, estoy en mente presente, ¿no? En todo eso. Un milagro es un cambio de percepción, un cambio de paradigma por completo, pum, ¿sí? Una corrección dentro de mi percepción de la realidad. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que a mí me da mi percepción de la realidad? Les pregunto a ustedes. ¿Qué es la percepción de la realidad? La manera en que yo siento todo lo que ocurre aquí afuera, ¿no? Entonces, que cada uno de nosotros tiene una percepción muy diferente de lo que está pasando aquí, ¿no? Y este muchacho borracho que me está enseñando, otro dice, mira, parece que no se bañó, no sé, mil cosas, ¿no? Pues cada quien puede tener una percepción de lo que está pasando, ¿sí? Pero y todo eso de acuerdo a qué será, a un pasado, a cómo hemos vivido la vida, exactamente. Pero una sola cosa está pasando. Y de lo que me tengo que olvidar es de todo lo demás y yo estar en mente presente. Yo estoy aquí, estarme regresando. Entonces toda la información empieza a permear, ¿sí? En varias capas de todo lo que es el inconsciente, subconsciente, y se va, que después yo creo que voy a hacer una conferencia de eso, cómo yo cuando empiezo a estar en mente presente, todo eso también se va al inconsciente colectivo. Porque cuando sales de aquí, si estás en mente presente, hasta la gente te trata diferente. Bien cabrón. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a ver por qué es eso, ¿sí? ¿Por qué la gente me trata diferente? Y hay una comunicación intrínseca entre nosotros, basado en el subconsciente, ¿sí? Entre nosotros, nuestro subconsciente se están hablando, ¿sí? Hay veces que yo entro a un lugar y pues yo soy así siempre, ¿no? Muy jajaja, y a veces hablo muy alto y hablo gritando, y hay personas que se sienten amenazadas por eso, porque a lo mejor él es el que grita, él es el que hace el jajaja y todo, y cuando me ve a mí, pero ese es el subconsciente, ni siquiera me está viendo a mí, ¿sí? Son los subconscientes que se hablan, o las personas que se enamoran a primera vista,
es que lo vi y me fascinó. No, es tu subconsciente que te dijo, güey, enamórate de este. Y tu subconsciente dijo, sí señor, ¿sí? Y ya después pasa y dices, ah, cabrón, ¿qué le veía? ya cuando arreglamos las cosas de manera subconsciente, cabrón, pues no estaba tan chulo, ¿eh? Entonces, de esta manera es que muchas cosas empiezan a pasar. Pues entonces, después de esta conferencia, nos fuimos a la arquitectura de la creación, que fue la conferencia pasada, y vimos realmente para qué fuimos creados, ¿sí? Vimos cuál era el propósito de toda esta creación, y es una conferencia que me tenía muchas ganas yo de dar, porque hablamos, está muy bonita, véanla. Porque hablamos de para qué fue todo creado, ¿sí? Y todo nada más lo metimos en una situación de amor y temor, todo esto, ¿sí? Casi todas nuestras vivencias y todas nuestras experiencias nos han ido agregando más temor que amor. ¿O alguien está en desacuerdo? Pueden ver, aquí es un quórum libre, por favor, ¿sí? Cada vez nos agrega más temor. Lo que pasa es que mientras más somos más grandes y tenemos esta sociedad se está haciendo cada vez más resiliente. ¿Lo sabían? ¿Sí saben lo que es ser resiliente? ¿Todos estamos de acuerdo con ese o no? ¿Sí? La resiliencia es un concepto que viene de la química, de cuando un elemento químico es puesto bajo presión, una presión inmensa, ¿sí? Este componente químico cambia su composición para hacerse mejor, como la relación de la soldadura. La soldadura entre el acero es más fuerte que el mismo acero, ¿sí? Está expuesta, ¿sí? A un fuego tremendo, a una corriente súper fuerte de energía. Esto lo hace resiliente, lo hace más fuerte. Y esto se pasó hace muchísimos años a la psicología, donde hablan de que las personas se hacen resilientes. ¿Qué pasa? Que a mí me llegan y me ponen una chinga en la vida, no sé, me abandona mi papá y luego mi mamá le gusta pegar unos fajazos en la cara y mi hermano me viola y luego el perro me mea, ¿no? Y ya. Entonces todo eso me queda a mí un montón de problemas, ¿sí? Y yo tengo una situación que hacer, tirarme al suelo a llorar por todo lo que me pasó, o como los elementos químicos, toda esta presión hizo tanto en mí que el cerebro no puede con tanta presión ya, ¿sí? Y lo que hace que es un upgrade en su cabeza. Puede ver de una manera diferente por completo lo que está ocurriendo, cambia su percepción, lo agarra y en vez de rechazarlo, lo agrega, así como el acero a la soldadura. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se puede solo se agrega? Esa es la resiliencia, ¿sí? Y cada vez somos más resilientes. ¿Por qué? Porque estamos cada vez bajo más presiones de la vida, cuando la vida es cada vez más calmada, es más tranquila, ¿sí? Ahorita yo no puedo ir de vacaciones una vez al mes, y no es que sea rico, es que me encanta acampar, pero me voy. Por eso hay que decir a la gente, es que me encantaría viajar. ¿Hace cuánto no quiero viajar? 3 años. ¿Y tú? No, y cada fin de semana agarro mi moto y me voy, ¿sí? Eso ya es un viaje, ¿no? Es la manera en que cambia la pasión. Y voy a una playa y a otra y a campo y todo esto. Entonces se puede hacer esa situación, ¿no? Entonces, si ahora, y antes, cuando yo estaba chico, yo me acuerdo que nada más mis amigos los ricos iban a la playa y a lo mejor una vez. Eso te queda dentro. No, déjate que se quede. Es que antes la vida era un poco más complicada y no había tantos problemas en la mente. Ahora la vida es más sencilla y ahora tenemos chingos de problemas mentales, porque ya todos son mentales. ¿Y por qué son mentales estos problemas? Todo está resuelto. Tú puedes estar en tu casa sentado un dominguito y dices, hoy no salgo, y puedes tener todo desde tu teléfono. Pinche Netflix, Uber Eats, no te muevas. Todo, el cubetazo, todo se puede armar por medio del teléfono, ¿sí? La vida es más sencilla, y es tan sencilla que todo me causa, estoy en un estrés, y estoy viendo la película y estoy en un pinche celular, viendo todo el tiempo, ni siquiera estoy viendo la película. O sea, ya es un tipo de psicosis. ¿Y esto es por qué? Por no vivir en un tiempo presente, por no saber qué hacer con mi realidad, no saber en dónde estoy parado, no saber para qué chingados estoy aquí,
¿sí? Ya sé qué voy a hacer mañana, sí. Tengo un sueño o una necesidad de ir a París y tomarme una foto en la Torre Eiffel. Y luego ya hiciste eso, ¿no? Ya fuiste a Taj Mahal, te tomaste la foto y ya te acuerdas y dices, pues nomás una pinche foto y ya, o sea, ¿qué más? ¿No? Entonces todo empieza a ser ya repetitivo para la mente y aburrido. La única situación que no deja de ser aburrido es la de poder encontrar una percepción de la realidad diferente. Si se fijan, todos estos modelos que les acabo de explicar son modelos de percepción de la realidad basados en puras carencias. ¿Y por qué todo el mundo habla de lo feo, no? La carencia, es que ves así por lo malo, es que todo está muy cargado hacia la manera que nosotros empezamos a juzgar la realidad. Ustedes díganme y no es pregunta retórica, ¿sí? Quien quiera decírmela y ayúdenme un poquito. Del 100% del día, empiecen a agarrar un poquito a memoria. Del 100%, ¿cuánto yo juzgo de manera negativa a todo el que me veo, todo lo que veo en la calle, a una situación, a todo, ¿no? Desde el pinche viene, es que el pinche viene y anda bien piedra y anda bien mugroso. Toda situación que nosotros podamos ver en la calle, el pinche bache, es que no hay gasolina, es que esto, del 100%, ¿cuánto estamos juzgando de manera negativa? Honestamente. 50, y una más y una menos. Mira, calladito. 30. Mejor no quieren decir 30, hasta un 60. Yo los invito a hacer ese ejercicio y empezar a notarse qué tanto yo estoy juzgando, qué tanto estoy pensando acerca de quién y qué. Y se van a llevar una sorpresa. Y les voy a decir por qué. Yo creo que está muy por encima del 60%. ¿Sí? Tenemos una persona honesta aquí. Honestamente, es más del 60%. Porque hay un montón de pensamientos que los estás llevando a cabo de manera automática. Se llaman pensamientos automáticos destructivos. Y de eso estamos hechos la mayoría. ¿Por qué? Porque eso te lo da el inconsciente colectivo, no es tu culpa, ¿sí? Es el inconsciente colectivo, porque tú te subes un taxi y el taxi, no, es que este cabrón, no, es que el presidente, no, es que esto, ¿no? Y vas, no sé, a una cita del médico, aunque no sea el IMSS y es pagada, ay, cómo se tardan, y hay esto. Yo donde quiera que me pare, te lo juro, es muy fácil escuchar una queja. Ese inconsciente colectivo sí o sí me está afectando. El poder y la influencia del medio ambiente. ¿Sí? ¿Qué es el medio ambiente? Todo lo que me rodea. Es como una planta, ¿no? Que la ayuda, el medio ambiente, el sol, el viento y esto. Pues a nosotros tenemos 8,000 millones de personas que no saben ni qué chingados les pasa en su vida de medio ambiente. Y siempre bañándonos con sus pensamientos, sus emociones, sus necesidades, sus carencias emocionales. ¿Sí? Y de todo. Y realmente esto parece terrible cuando lo ves, por eso no lo vemos. No lo volteamos a ver. No, está re feo. Dice, no manches, pues es que la gente está loca. Y realmente, si tú te pones a ver cómo se genera la geopolítica y la economía mundial y todo, es el mundo de lo más absurdo. Todo lo que pasa en la vida del ser humano raya en lo absurdo por completo. Hacemos cuestiones sumamente absurdas y son inconscientes. Cuando las haces conscientes te sacas de donde se saca, cabrón. Mira. Entonces cuando uno está haciendo conciencia, las personas que se dedican a hacer, que se comprometen en el asunto de hacer conciencia en sí mismo, para mí son los guerreros más grandes que existen. ¿Por qué? Porque se enfrentan a las sombras más grandes que se puedan, a su propia sombra. ¿Sí? Y hay algo que el ser humano prefiere tener toneladas de dolor a sentir simplemente la sensación de la vergüenza. Y es literal, dolor físico. ¿Sí? Las operaciones estéticas por vanidad son ¿para qué? Para quitarse ¿qué? La vergüenza que siente uno. Entonces yo prefiero sentir el dolor que aceptarme a mí mismo como soy. Y vaya que he conocido personas sumamente hermosas que de todos modos es esto. Y no hay necesidad, pero es más un asunto en la cabeza de sentir tanta vergüenza. Entonces, y nosotros cuando estamos haciendo conciencia, ¿a qué estamos expuestos?
¿Sabes lo que más me choca a mí en la vida? Una es que me ignoren, mejor por eso me gusta hablar en público donde nomás yo hablo. No, eso ya lo superé. Estoy basando todas mis carencias emocionales. No, y la otra es que me arremeden. Cuando alguien me arremeda desde chico, me hacen cabronar, ¿sí? Eso quiere decir que no hay una aceptación de mi persona, ¿sí? Porque cuando alguien me refleja lo que soy, lo estoy viendo así, no te hijo de tu, ¿sí? Me hace mucho encabronar porque me hace sentir la vergüenza. Cuando uno hace conciencia, ¿sí? Empieza a ver un arremedo de sí mismo, de lo que está haciendo, pero lo estás viendo en conciencia. Es como salirte un poco fuera de ti. Estás viendo realmente tu toma de decisiones de manera consciente, ¿sí? Y yo he visto la toma de decisiones de que he hecho en el pasado y ahora las veo de manera consciente y dije, no seas mamón. ¿Y cómo estás vivo, güey? No, honestamente, estoy vivo de milagro, de las cuestiones tan estúpidas y absurdas en la que viví. Y debo estar viviendo también en otras tantas, ¿no? ¿Sí? Porque un ser iluminado tampoco estoy en ello. Todo el mundo que tenemos que alcanzar la mejor versión de nosotros y no por una necesidad, sino que sea por un deseo. Entonces volvemos a los deseos y la necesidad. Si nosotros empezamos a cambiar esta situación del deseo y la necesidad, vamos a empezar a cambiar nuestra realidad. Y el propósito de esta conferencia, ¿sí?, es que ustedes se vayan con una herramienta que hacer mañana mismo o saliendo de aquí. Algo que yo pueda realmente activar así, la realidad en la cual me encuentre, yo pueda ver un resultado. ¿Deseo y quiero va más o menos en lo mismo o es completamente diferente? Deseo y quiero. El deseo, vamos a ponerle necesidad, ¿no? Porque quiero, pues el quiero es un deseo. Quiero una barra de chocolate. Y fíjate, está bien chistoso porque decía mi maestro, es que la gente no conoce el amor, y yo me enojaba mucho con él, como no, pues si no. El amor que tú conoces es el mismo amor que yo tengo por una barra de chocolate. Y decía, y suizo, me encantaba el chocolate suizo. Y la gente quiere como quiere una barra de chocolate. Cuando ya está llena ya no la quiere. Eso no es amor, dice. Eso no es, el amor es realmente integrarse el uno en el otro, ¿sí? Sentirse uno al otro y verse de la misma manera, sin juzgarse, ¿sí? Y valorándose todo lo que se tiene enfrente, y valorando todas las cosas malas y buenas que pudiera haber. No existen ni buenas ni malas, porque cuando se acaba la dualidad solamente puedes admirar a la persona que tienes enfrente, y el primer paso al amor verdadero es la admiración. Entonces un deseo sí es un quiero, ¿sí? Pero el deseo se puede cumplir de muchas maneras. La necesidad es necesito si no me muero. Ay, me muero por ver a Ricky Martin, cosas así, ¿no? Justin Bieber, yo no sé, ya no sé qué está ahorita en boga, ¿ya? Entonces, fíjense, y las necesidades, cuando uno, el subconsciente, no sabe de bromas. Yo empecé a cambiar también la manera en que yo empiezo a hablar, y yo no lo había notado. Esto me lo hace ver mi hermano. Yo paso mucho tiempo con mi hermano mayor, cotorreamos mucho, vivimos cerca, me visita bastante. Entonces él me dice, cada vez que yo cambio mi manera de hablar, o escucho que alguien está hablando y yo lo cambio para yo recibir el mensaje diferente, él me lo dijo ayer, mira, esa es la mente de una persona que está en mente presente, cuidando cada uno de sus pensamientos y lo que escucha. Y yo me quedo así, cabrón, yo ni me había dado cuenta. Entonces esa es una herramienta muy muy buena, el simple hecho de cambiar la manera en que yo estoy escuchando. Y en alguna de las transmisiones yo hablaba de es una cuestión súper poderosa, ¿sí? El subconsciente no sabe de bromas. Es que estoy bien pendejo, el subconsciente, seguro que sí. Yo me voy a encargar que lo próximo que hagas sea una pendejada, ¿no? Como yo tengo un amigo que le decía, no manches, tienes la vida de un niño gordo y no estás gordo, güey. Porque yo fui un niño muy gordito y ahorita no estoy flaquito, pero... Y yo, pues, cometía todas las pendejadas posibles, ¿no? Te embarrabas, hacías esto, te caías, y si se te caías, se te salía un pedo, se te caía el pantalón, no sé, mil cosas me pasaban.
Pero ese asunto, de esa manera en la cual yo viví, era porque yo me repetía a mí mismo, es que estoy bien pendejo. Me lo repetí tantas veces y con una bastaba, Con una vez que me lo hubiera dicho, con una bastaba para hacer la primer pendejada, ya la tercera te lo crees por completo. Entonces, hay una, nosotros si no, yo les digo a todos en las conferencias, si no practicamos, si no hacemos práctico todo el conocimiento que estamos, se va a convertir eso nada más en información y después en desinformación. Ya no sabe qué hacer con ella. En todas las conferencias le digo, este tip les doy, háganlo, no te cuesta nada, nadie apunta y se lo aseguro que nadie lo hace. Se olvida por completo. ¿Sí? Entonces, en uno de los tips, número 1, les decía, la conferencia de hoy se llama Game Over. ¿Por qué? Porque cuando tú conoces realmente en dónde estás parado, cómo funciona la realidad y todo esto, si todas estas situaciones de las que hemos hablado en las otras conferencias, te das cuenta entonces que la realidad y todo lo que te rodea depende nada más de ti, completamente. Entonces, para mí hubo un parteaguas en la manera en que yo vivía y la manera en que vivo hoy. ¿Sí? Yo sigo haciendo las mismas cuestiones, solo que ahora vivo en un estado de paz, es bien diferente. Tengo lo mismo, tengo más trabajo todavía, tengo más cuestiones por las cuales estar estresado, suponiendo, porque realmente no estoy más estresado, simplemente a veces me emociono más y ya está. ¿Sí? Pero todos esos fueron gracias a poder empezar a poner en práctica tanto conocimiento que guardé en tantos años y que nunca practiqué. Y dije, qué pendejo, desde el primer mes. Sí, entonces yo les digo esto, entonces cuando uno ya reconoce toda esta situación, cómo ni siquiera tienes que estar empapado al 100% de cómo opera la realidad, eso es una cuestión sumamente compleja. Lo único que tienes que entender es que si te sientes mal, ¿sí? Jodido, triste, amargado, deprimido, encabronado, ardillado, todo así, sellito, es miedo. ¿Sí? Y si te sientes guapo, hermoso, querendón, alegre, eso es amor. ¿Sí? Entonces, yo los invito a que ustedes mismos sean como los químicos, como si fueran unos científicos, empiecen a agregar a su vida un poco de amor. El miedo ya lo tienen, agreguen al miedo un poco de amor y ir viendo qué pasa. Si nosotros, esto es muy atrevido para la persona, porque va a haber cambios en tu vida a huevo. O sea, es de sí o sí, por eso les digo, una pequeña herramienta, ¿sí? Entonces yo le llamo a esto el game over del juego, porque el juego como yo lo conocía y cómo me conducía en la vida era una manera completamente inconsciente. Todas mis acciones eran inconscientes, la manera en que me decían pendejo yo me encabronaba y ahora me pueden decir lo que sea y me da risa. Entonces la manera en que yo antes reaccionaba a la realidad que tenía fuera de mí, pum, 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 te bombardea, ¿no? La realidad, parece esto que te bombardea. Pero si fueras consciente, haz de cuenta que agarraste un arma y le empezaste a disparar a la realidad y todo lo que te está pegando es como rebotan las balas, ¡pam, pam, pam! Te las estás dando tú estás creando la realidad basado ¿qué? En tus emociones. Las emociones es la base primordial para poder crear magia en la persona. ¿Qué es la magia? Un estado positivo. ¿Para qué alguien creó la magia? En cualquier película, ¿para qué? Para poder hacer aparecer y quitarte problemas y matar monstruos. Y para mí la magia existe en mí. Yo me considero un pinche mago, un chingón, porque tengo un ego endemoniado al cual me hago presente. Entonces tengo un monstruo ahí, el cual yo no siento la capacidad de poderlo vencer, de tan grande que es, pero que tengo la magia. Y la magia, ¿qué lo crea? El amor. ¿Y cómo puedo tener más amor? Tiempo presente. Si estoy en tiempo presente, puedo estar escuchando a la persona lo que realmente me dirige en su mensaje, ¿sí? Y lo que no está cuadrando con lo que es de realidad, pararlo y transformarlo antes de que entre a mi subconsciente y creerlo. Un ejemplo de eso. ¿Cuántas veces han escuchado el asunto de valió la pena el viaje? Nosotros lo mencioné en una de nuestras transmisiones, ¿no?
¿Han escuchado eso? Ojalá valga la pena ir a la conferencia, ¿no? Ojalá valga la pena el viaje. O ya que regresaste de la playa, y valió la pena el viaje. Fíjate el mensaje tan pasado de lanza que le estás mandando a eso. Ahora entiendo muchas de mis vacaciones. Como les decía antes, nomás los ricos se iban de vacaciones. ¿Ya? Entonces yo tenía un amigo que era rico y gracias a él me iba yo con su familia, porque la mía no salíamos ni a San Juan de Dios, unos baraches. Sus baraches, su tejuino y un tepache para que se vaya a desmarear. Entonces, yo me iba con la familia de mi amigo, ¿no? Y mi mamá me decía, le digo, mamá, me voy a ir a la playa con mi amigo. Ella lo conocía, mi amigo desde la infancia hasta, todavía lo considero ese amigo. Y me decía, fíjate, mi mamá bien chingona que era. Me decía, a ver, ¿y me estás pidiendo dinero o me estás pidiendo permiso? Porque el que pide dinero, pide permiso. No te estoy pidiendo dinero. Entonces vaya a ser mi hijo. Ya, yo me iba, y entonces empecé a trabajar a los 13 años, ya no tuve que pedir permiso para nada nunca en mi vida. Honestamente, por eso me hice un desmadre también de mi vida. Son mis reglas, mi todo, y a darse con todo, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense, en esas vacaciones decía todo el mundo, valió la pena el tráfico, valió la pena. Y cuando regresábamos, es que eran un chingo de carnales, ¿no? Uno con la nariz quebrada, otro con un anzuelo, es que me acuerdo, iba a caminar en la calle, con un anzuelo así en el dedo gordo, otro le tomó el refresco con una abeja dentro y le picó en el parado, las cosas así. Y entonces ahora yo recuerdo eso y dije, no mames, sí valió la pena las vacaciones. La pena del anzuelo en el dedo, la pena de la abeja en el paladar, la pena de la nariz chueca. Entonces yo siempre iba con las vacaciones con ellos, veía un pinche tragedia. Yo decía, a ver, ¿quién va a hacer el tragedia del verano, no? Y era bien cagado. Ahora ya lo noto que el asunto es de esa manera. Uno refuerza en su subconsciente. Ojalá valga la pena. Va a valer la pena, güey. O sea, el significado de la palabra, ¿no? La pena. La pena. ¿A qué le suena usted la pena? La pena es el dolor de los más grandes que puede existir en el ser humano. Entonces, ¿qué hago hermoso? Que las vacaciones más bonitas, ¿sí? Que los 9 meses de la gestación de un niño valgan la pena, no más. Sí. Entonces yo me empecé y dije, no, aquí hay algo de lo cual me puedo agarrar para practicar. Una simple cosa tan estúpida como esa. Entonces empecé, cuando escuchaba a la gente decía, yo quería ver, ¿no? Me puse yo analítico. Y eso que hago un montón de cosas en el día. Pero ahí es lo chido, mientras más cosas haces, pues más puedes estar más trucha, ¿no? Entonces yo escuchaba cuánta gente, empecé a contar cuánta gente decía y cuántas veces escuchaba la palabra, ojalá valga la pena. Así empezó. No, suena un chido, o sea, perdí la cuenta. Y yo, cámara. Entonces después dije, no, lo voy a cambiar en mi subconsciente, porque ya tenía esta información. Decía, ojalá valga la pena, mejor el gusto. Mejor el gusto, siempre se debe decirlo. Entonces, ¿qué pasó? Que ese ojalá valga la pena, eso quiere decir que mi subconsciente, siempre que algo va a ser maravilloso en mi vida, tiene que valer la pena. Entonces quiero yo desarticular ese asunto en mi subconsciente para que cuando me pase algo bueno, no más sea bueno. Entonces de ahí, ojalá valga la pena, mejor el gusto. No, ojalá, imagínate, yo ando en moto, con un motoclub y todo. Y todos, ¡ay, va a valer la pena el viaje! ¡Ay, tu chingada madre, mejor el gusto! Vamos en moto, no les digo nada, ¿no? Oye, o sea, no les digo yo nada, pero yo ahí lo exteriorizo. No, mejor que valga el gusto. No me hace por como dicen. Entonces, esa es una herramienta. Y ahora lo hago en automático, ya no me doy cuenta, y mi hermano me lo recalcó. Estaba como, no manches, que una vez se pone un cuatrimoto así como, pinche dinero. Yo creo que sí valió la pena, y el gusto de que no lo vas a usar más que 2 veces, le dije, aparte, ¿no? Y ahí fue que mi hermano me dijo, mírame. Y yo no me había dado cuenta que ese lenguaje que para mí se volvió, todo el lenguaje es conectivo, porque todo nos conecta con una emoción. Y en los asuntos de la magia, a la gente le suena muy loco, pero a mí me encanta decirle magia.
porque este mundo está tan desangelicado, le falta ese asunto de una sonrisa en una persona tan bonita es mágica, te cambia, estás todo, es más, hasta un estudio científico dice, si estás amargado, ahí también se los paso como truco, cuando estoy bien encabronado, ¿no? ¿Qué hago? Voy en el carro con una cara de baboso, voy así. Cuando tú haces los gestos de la risa, lo has hecho toda tu vida, que cuando lo haces, simplemente cuando se activan estos músculos, se activan en el cerebro, ¿sí? Los químicos de las endorfinas, y te pones feliz, y te lo cambian. O sea, cuando estés bien emputado, ¡ay, qué emputado estoy! Y ya vas por la vida así, y te empieza a cambiar, de menos te desenganchaste. Porque cuando uno está encabronado es porque se subió al tren del mame, ¿no? Se enganchó, y ahí va, no saben ni qué pedo, pero ahí va bien agarrado del tren. Entonces el hecho de hacer este simple hecho, yo les dije que les iba a dar trucos bien sencillos, si no los hacen cámara, pero si los hacen, ese simple hecho, ya te hace, de menos, no vas a estar, toda madre ya, no, te va a desenganchar de la emoción que traías y vas a poder verla de manera más prudente, más clara, ¿sí? Y con más congruencia. Entonces puedes resolverla. Si estás en el tren del mame no la puedes resolver, estás dentro, ¿te acuerdas? La percepción cómo se cierra. Yo tengo que abrir y el hecho de estar así, hasta yo le hago así de mamón. Y me pasa, obviamente lo hago cuando voy en mi carro yo solo. Yo en la calle, también lo hago a veces, a veces me da igual. Entonces, cuando eso cambia, empiezan también a cambiar mis emociones. Y en la magia, yo le decía, y así le voy a decir de aquí en delante, no sé por qué también me estaba yo quitándome esa gana de decirle magia a todo. En el asunto de la magia, hay un dicho que es una verdad total. Quien no puede controlar sus emociones, jamás va a poder controlar su realidad. Jamás. Por eso la inteligencia emocional sería de lo primero que deberían enseñarnos en la primaria, en kinder, y de ahí para adelante. ¿Tú te imaginas que a los niños les enseñan inteligencia emocional y después les empiezan a decir un poco de física cuántica, cómo su pensamiento esto? Tendríamos un mundo tan diferente, pero no. ¿Bien? Yo era una persona con una deficiencia total en el control de mis emociones. Tenía una inteligencia, no tenía inteligencia, nomás emocional. Y era así un desastre, ¿no? ¿Y qué me ayudó a mí? Ni terapia ni nada. O sea, yo todo esto lo aprendo por observarlo a mí. Yo más quería observar afuera. Porque yo sabía que el enojo, o sea, cuando también me decían, es que me hizo enojar. Y yo trataba de ver así, me está haciendo enojar. Así que es lo que le avientas, güey, que le entra para que lo hagas enojar, güey. O sea, el enojo, nadie te puede hacer enojar. Yo no te puedo aventar así, ahí te va un pinche balde de enojo, güey. El enojo viene desde adentro. Entonces ahí empiezo yo en la pura observación de mi realidad. ¿Por qué? Porque me hice responsable de que lo que pasaba en mi entorno a una edad muy corta dependía de mí. Entonces, y aparte con mi desorden que tenía, entonces me puse un loquero bien chido y no me quedaba de otra, ¿sí? Porque a nadie le podía preguntar si yo tenía deficiencias emocionales. Imagínate todo mi clan era como el perla negra, ¿no? Puro pirata arriba. Entonces, si yo también es otra de las cosas que yo les invito a observarse a sí mismos, observar cómo estoy reaccionando, cómo son mis reacciones, qué hago en mi realidad, ¿sí? De qué manera yo estoy creando. Por más que yo les diga, mira, güey, y ya lo he visto en las conferencias, si yo te digo, es que así, tengo así de pinche física cuántica y luego así un chingo el pizarrón, de todos modos tú te vas, sí, no, pues bien chido. Y en cuanto sales de la puerta, ya caíste en lo mismo, ya se te olvidó. El 80% de la información que reciben aquí se va. Pues yo no quiero ya dar tanta información, ¿sí? Cuestiones que realmente vayan, y si no, me pueden llamar y decir, no, pinche mentiroso, güey. O me digan, cámara, así funciona, que eso sería muy bonito para mí, ¿sí? Por eso siempre he dicho, soy el mentiroso más grande que conozco, no me hagan caso en nada, practíquenlo.
practíquenlo, háganlo. Entonces, el primero, ahí tienen la herramienta más chida es que allá afuera todo el mundo está tan acostumbrado a decir tanta pendejada, también nosotros, incluso todos, que si te pones a observar, vas a ver lo absurdo. Un día así dedícale, no, pinche domingo. Esas es que hay que hago, voy a ir a ver cómo la gente, y yo, como yo me reflejo en la gente, lo absurdo que soy, ¿no? Y te pones a escuchar y dices, cámara, órale. Entonces, una de las herramientas es el cuente, empiecen como yo empecé, ¿sí? ¿Cuántas veces puedo ya escuchar vale la pena? ¿Sí? ¿Y cuántas veces después tú lo dices? Lo dices igual, de tantas veces como lo dicen los demás. Te está reafirmando que esa situación cámbiala. Entonces, ¿eso qué va a cambiar? La emoción con la palabra. Con una simple palabra ya cambia la realidad de una manera impresionante. Eso se los digo yo. Cuando soy un pinche mentiroso. Vayan a ver si es cierto. ¿Sí? Dice un dicho que les contaba yo de donde estudié en Israel y todo esto. Había algo que decía mucho, también mi maestra decía, el hacer conciencia es conocer al Creador, pero cuando uno quiere conocer a Dios, lo quiere conocer afuera, ¿no? Es el reconocimiento, ¿sí?, del Creador que hay en ti. Entonces ese Creador te va a decir algo, ¿sí? De mis actos me conocerás, de cada uno de mis actos, ¿sí? De cada uno de los actos del Creador me vas a conocer. Entonces, cuando yo empiezo a hacer conciencia y empiezo a fijarme y a estar en mente presente y todo esto, voy a empezar a poder cambiar mis emociones. Las empiezo a cambiar ¿en qué? De lo negativo, o sea, que era el miedo, lo que se siente feo, al amor. Y no tenemos que andar allá aventando pinches flores con el amor. No es ese amor al que me refiero, ¿sí? Es el sentimiento de alegría. Y si no es de alegría, de plenitud, de paz, de tranquilidad, ¿sí? Donde lo que yo veo es lo que hay. Y fuera de esto, no hay más. Ese es el estado que uno busca, se llama el estado del balance, ¿sí? Y la naturaleza, la fuerza de la naturaleza nos empuja hacia esto todo el tiempo. Si nosotros no vamos hacia el balance de manera natural, la naturaleza se encarga de que a chingadazos, ¿sí?, voltees a ver el balance. Por eso es que, ¿por qué me pasan tantas cosas en la vida? Pues la naturaleza, pinche cabezón, diciéndote, ya despierta, cabrón, ¿sí? Si tú te fijas en la tierra, ¿cómo ha sido la resiliencia? ¿Cómo ha sido el cambio de la tierra por completo? A base de presiones, ¿sí? ¿Para qué? Para poder evolucionar. Entonces nos va a pasar en la vida que si yo no avanzo por decisión propia hacia la conciencia, siempre va a haber algo que me empuje por detrás. Siempre. Entonces, si yo estoy en mente presente, es como si yo traigo el pinche carro puro. Así alcanza mi carro, ¿no? ¿Por qué? Porque nomás estás viendo, ¿sí?, y estás discerniendo lo que tienes. Puedes acomodar las emociones en un sitio, puedes acomodar pensamientos, y les tengo un montón de técnicas que me encantaría decirles que son maravillosas, un chingo de técnicas, pero eso lo vamos a ver en un taller que voy a dar en febrero, pues ya está en puerta. De eso se va a tratar, de poder hacer realmente acciones así de simples y mecánicas, ¿sí?, que nos hacen sacarnos de ese estado en automático, ¿sí? Entonces ya tienen uno, ¿sí?, el de si vale la pena o no. Otro, ver realmente cuánto estoy juzgando yo la realidad que tengo. De esta manera yo ya estoy cambiando las reglas del juego. No sé si lo están viendo realmente. ¿Lo están viendo o no? ¿O nomás yo? ¿De qué manera con estas acciones tan sencillas se empieza a cambiar las reglas del juego? ¿Cuál es el juego ese que digo? El de la vida. El de la vida donde yo siempre me saco el mismo resultado. El de la vida de hoy voy a hacer todo diferente y después, 2 años después, ya estoy en lo mismo que antes. Ese es el juego de la vida que yo digo. O sea, ¿dónde chingados ya pasaron otros 4 años? No mames, si estoy en el mismo punto que antes, que hace 4 años. Cuando yo dije, ahora sí la voy a hacer, y la chingada, ahora sí voy con todo. Por lo menos ahora ya estás en el mismo punto. 4 años. Yo voy por 40, va a valer madre como a los 80, ya van agarrando la onda. Ya no me puedo decir, cabrón, vaya. Pues no, hay que agarrar la onda aquí mismo y ya.
Entonces, ese es el juego que yo les digo, ¿sí? Y ustedes se tienen que atrever a cambiarlo realmente. Otra acción. Otra. ¿Cómo vamos a cambiar la regla del juego? La regla del juego me dice, ¿no? Cuando voy a trabajar, estamos hablando de generalidades de las personas, ¿no? Del inconsciente colectivo. Cuando yo voy a trabajar, yo me imagino en una oficina, yo trabajo en muchos sitios, en uno de ellos tengo que ir a un canal de televisión a dar un servicio, que soy postproductor. Me topo con un montón de gente. Lo que voy a decir, a lo mejor lo ven ellos, pero no es nada nuevo, porque antes yo se los gritaba. Imagínate qué cabrón era yo, nefasto. ¿Sí? Yo les decía, pinche bola de asalariados. Les gritaba, ¿no? Esos eran mis buenos días para ellos. Y podía decir de cada uno de ellos lo desagradable que eran. Nomás de verlo, lo pensaba. Ahí viene el pendejo, ahí viene la que se cree mucho, ahí viene el que me estoy topando con el idiota, ¿no? Y era una persona